Los 10 años de primavera de Guatemala, la Revolución de 1944, o también conocida como el 20 de octubre, fue un movimiento cívico-militar efectuado por estudiantes, trabajadores y militares al gobierno de facto del general Federico Ponce Báides, que dio lugar a las primeras elecciones libres e inauguración del periodo de 10 años de modernización del Estado a beneficio de la clase trabajadora. Los dirigentes del movimiento armado de octubre formaron una junta de gobierno que gobernó a Guatemala hasta el 15 de marzo de 1945, periodo en el que se creó la nueva Constitución de la República de Guatemala, que fue aprobada y escrita por la Asamblea Nacional Constituyente y firmada por el presidente de la Asamblea Revolucionaria, Jorge García Granados. Medidas políticas. Durante este periodo gobernó una junta revolucionaria de gobierno y 2 presidentes electos democráticamente, quienes tomaron medidas políticas, sociales y económicas que transformaron el país y abrieron el crecimiento de organizaciones y movilizaciones de las masas campesinas y obreras. El movimiento octubrino es considerado como una auténtica revolución por cuanto unió a las fuerzas obreras, militares, intelectuales y hasta militares de esa época. Actualmente es considerado el Día de la Revolución del 20 de octubre, que se conmemora cada año aquí en Guatemala. Varios de los logros de la Revolución de 1944 se mantienen vigentes, entre estos: derecho de libre sindicación, huelga y paro, indemnización laboral por despido sin causa justificada en el Código de Trabajo en 1947, reconocimiento de la propiedad privada, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, voto a las mujeres, derecho de voto a los analfabetos, reforma al tema de la moneda, reforma a la educación, autonomía Universidad de San Carlos de Guatemala, autonomía universitaria y creación de la Ciudad Olímpica. La Revolución de Octubre de 1944 derrocó del poder a Federico Ponce Báides, nombrado presidente provisional tras la salida del mandatario anterior, Jorge Ubico, quien renunció a su cargo y a quien se le apunta originalmente el alzamiento cívico-militar. Después de la renuncia del dictador Jorge Ubico, la Junta Militar se hizo cargo del Poder Ejecutivo, disolviéndose el 4 de julio para instaurar el mando en el general Federico Ponce Báides, en calidad de presidente provisional. De julio a septiembre de 1944, Ponce comenzó a dictar medidas coercitivas contra la ciudadanía, apoyado por el Partido Liberal Progresista, con el objeto de perpetuarse en el poder. En la noche anterior al 20 de octubre de 1944, después de coordinar las unidades que estarían en combate, de comprobar las comunicaciones, de adjudicar las misiones y objetivos de establecer un puesto de mando, los mayores decidieron iniciar la operación de acuerdo al plan estratégico ya establecido, sin la asistencia del mayor Aldana Sandoval y del coronel Humberto Díaz. 2 piezas de artillería fueron situados en la zona 5 para cañonear el castillo de Matamoros, mientras que 2 tanques cubrían el cuartel para evitar fugas. Desde los Altos Cerritos del Carmen, otras 2 unidades bombardeaban el castillo de San José, también situados un par de tanques. Luego fueron ubicados 4 cañones más contra Matamoros y el castillo de San José, produciendo en ambos estragos materiales en edificios y una considerable cantidad de bajas entre muertos y heridos. Además, fueron colocados 4 tanques frente al Palacio Nacional con la orden de atacar en caso de encontrar resistencia. Pronto se reunieron con Arbenz, Jorge Toriello y el teniente Enrique de León Aragón, quienes estuvieron repartiendo armas a los civiles que solicitaban para unirse a la lucha. Los primeros civiles que se incorporaron a la lucha armada fueron 15 estudiantes universitarios que llegaron a la Guardia de Honor a las 2 de la mañana, quienes fueron armados inmediatamente. En las primeras horas de la mañana del 20 de octubre, el castillo de Matamoros elevó la bandera blanca en señal de redención. A las 10:30 hizo lo mismo el castillo de San José. Algunos hechos callejeros violentos por parte de la resistencia obligaron al ejército revolucionario a integrar con estudiantes y maestros un cuerpo de vigilancia llamado Guardia Cívica, quien patrulló la ciudad de Guatemala desde la noche del 20 de octubre en adelante en sustitución de la Policía Nacional.
la caída del presidente Jorge Ubico, de que tuvo muchos problemas, fue nombrado en 1944 el presidente Federico Ponce Bailes, que él hizo como se le llama la Revolución de Guatemala de 1944, que quería hacer un movimiento unificado militar de los de la Escuela Politécnica, de lo que es Jacob Albert Guzmán y Javier Arenas. Luego de eso, Federico Ponce Bailes tuvo muchos problemas. Tras una llamada telefónica de Estados Unidos que le pidieron al presidente 109 días después de haber gobernado Guatemala, el 20 de octubre de 1944, recibió una llamada telefónica que lo querían fuera del país tras el asesinato de un periodista, entre muchas masacres más que hizo con la República de Guatemala, con este movimiento unificado de que se grabó. Luego de que sucedió la destitución del presidente Francisco Ponce Bailes a través de una llamada telefónica, vino a esta vez lo que es una rebelión que se llamaba la Guardia de Honor. ¿Qué significa esto? Que eran 3 epicentros que la conformaban, que eran los Matamoros, San José y la Guardia de Honor. De estos 3, el encargado era Francisco Corado, que él era amigo también de Jorge Ubico, como de Francisco Bailes. Entonces Francisco Corado tuvo como mayor virtud que no creara una rebelión, que no creara una dictadura, una guerra contra la Revolución de Guatemala. Entonces por eso era de que existió la Guardia de Honor, que la conformaba lo que era Francisco Corado. Aspectos positivos: unión de grupos sociales como estudiantes, universitarios, profesionales, jóvenes, comerciantes que lucharon para que Jorge Ubico renunciara. Reforma agraria. Primeras elecciones democráticas. Promulgación de la nueva Constitución Política de la República de Guatemala. Aspectos negativos: combates que dejaron muertos y heridos. Represión política. Acusaron al gobierno revolucionario de tomar medidas comunistas que afectarían la estabilidad política. Incumplimiento de la principal función del ejército de defender al país de ataques externos. Juan José Arévalo Bermejo fue electo presidente de Guatemala de 1945 a 1951 tras la Revolución de 1944. Fue el primer presidente popular electo en el país. Nacimiento: 10 de septiembre de 1904 en Francisco Santa Rosa, Guatemala. Fallecimiento: 8 de octubre de 1990 en la ciudad de Guatemala. Ocupación: educador y político. Predecesor: Jacobo Armes Guzmán, Jorge Garrido, Francisco Javier Arana, Junta Militar de Gobierno. Antecedentes: realizó sus estudios primarios antes de trasladarse a la capital para graduarse de maestro en 1922 en la Escuela Normal Central para Varones. En 1925 escribió su primer libro, que durante muchos años fue utilizado como texto de lectura oficial en las escuelas e institutos del país. En 1927 obtuvo una beca del gobierno para estudiar en la Universidad de La Plata, en Argentina, donde conoció a su futura esposa, Elisa Martínez. Laboró durante el gobierno de Ubico en el Ministerio de Educación. En 1937 volvió a Argentina para dar clases en la Universidad de Tucumán. Se le convoca para que se integre a movimientos que se daban en el país antes de la Revolución y regresó a la nación en 1944. Las elecciones de 1944 son conocidas por los historiadores como las elecciones más transparentes de Guatemala. El 15 de marzo de 1945 obtuvo la presidencia Juan José Arévalo, quien fue conocido como el primer gobierno de la Revolución, quien tenía un socialismo espiritual que fue conocido como arevalismo.
y que fue contraria a las ideas ya establecidas por la estructura bananera que prevalecía en el país desde hace mucho tiempo. Entre sus obras destacan las reformas educativas, económicas y administrativas, con sus respectivas leyes, como lo fue el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de la Universidad San Carlos de Guatemala, que declaraba su autonomía. Esto fue el 1 de diciembre de 1944 por la Junta Revolucionaria. Entre sus obras de gobierno destacaron como lo es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX, el Instituto de Nutrición Centroamericana y Panamá, INCAP, la Facultad de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala. Gobierno, Poder Judicial. El gobierno de Arévalo intentó cambiar la estructura judicial arcaica, consolidadas por el mantenimiento de las viejas prácticas de manipulación, sumisión y formalismo. La aparición de un parlamento legítimo y la dinámica revolucionaria generaron tensión en un sistema judicial. La creación del Código de Trabajo fue un logro evidente, pero también mostró que el sistema judicial tenía problemas para ajustarse a la rapidez del cambio. Ejército de Guatemala. Entre las reformas que se pusieron en marcha tras la caída del gobierno de Ponce Baides y que se trataron de consolidar con la Constitución de 1945. La reestructuración del ejército tuvo gran trascendencia. La suspensión del generalato, decretada desde los primeros momentos de la revolución, simbolizó esta transformación que se complementó con una inquietud por modernizar, profesionalizar e institucionalizar el ejército. La norma constitucional estableció una reorganización del ejército que resultó operativa. Buscaba confirmar la autonomía funcional que por primera vez se le confería. Creó el Consejo Superior de la Defensa Nacional, órgano de consulta y colegiado, constituido por 15 miembros, algunos por elección y dentro de los cuales no incluía al presidente. Los cargos superiores operativos del ejército eran jefe del Estado Mayor del Ejército, designado por el Congreso de la República a propuesta del Consejo Superior de la Defensa Nacional, quien en ese entonces era el mayor Francisco Javier Arana. El otro era el ministro de la Defensa Nacional, designado a este cargo al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien fungió como ministro de la Defensa durante el gobierno de Arévalos. Fue el primer ministro de ese ministerio, ya que anteriormente se lo conocía como el ministro de la Guerra. Entre ambos líderes se generaron rivalidades durante los años de la vigencia de la Constitución de 1945. Por otra parte, la Constitución de 1945 reconoció al ejército y fueron precisamente los factores que determinaron que la oficialidad del ejército entrara de lleno al juego político. Esto causó que en 1950 el 76% de los habitantes poseían solamente un 10% de las tierras, mientras que un 22% poseía un 70% de las tierras. La United Fruit Company, que en ese entonces poseía más del 50% de las tierras cultivables del país, que utilizaba solamente un 2% de estas tierras. Esto causó que se empoderara mucho esta compañía y que los campesinos tuvieran unos sueldos miserables. Exilio. Arévalo se encontraba en Chile cuando Arbenz cayó, debido a que se encontraba como embajador itinerante a expensas del gobierno de Guatemala en distintos países del mundo. Luego se trasladó a Uruguay en 1958, donde se reunió con Arbenz y su familia. Finalmente aceptó una cátedra en la Universidad de Venezuela, gozó de libertad y pudo expresarse a través de artículos periodísticos en el seminario Marcha, que recibió gustosamente. El 30 de marzo de 1963, los periódicos de Guatemala anunciaban que Arévalo había llegado al país, pero 2 días después estaba exiliado nuevamente en México.
La razón del sonado auxilio era que el 31 de marzo el ejército le había dado golpe de estado a Irigoras Fuentes. A mediados de la década de 1970, Arévalo regresó a Guatemala y en el año 1985 se reunió con el presidente Marco Vinicio Cerezo unas horas después de que éste había tomado posesión en el cargo. Murió en 1990 en un hospital de la ciudad de Guatemala y fue enterrado en Tacisco, Santa Rosa. Actualmente es considerado un prócer y padre de la patria junto a Jacobo Arbenz Guzmán. Yo le puedo hablar un poco sobre Juan Jacobo Arbenz Guzmán, el cual es una persona que perteneció a un grupo militar que protagonizaron la revolución de 1944. Asimismo fue conocido como el soldado del pueblo, fue electo presidente en las elecciones presidenciales de 1950, asumió su cargo el 15 de marzo de 1951. Asimismo, Arbenz en su discurso inaugural explica su plan de gobierno. Se basa en 3 objetivos fundamentales, siendo el primero en poder convertir a Guatemala de un país dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente autosuficiente. Asimismo, transformarlo de un país atrasado y de economía predominante feudal a un país moderno y economía en su mercado. Un 27 de junio de 1954, Arbenz fue derrocado por un golpe de estado dirigido por el gobierno de Estados Unidos. De igual manera, esto fue ejecutado por la CIA. Asimismo, mediante esto lo sustituyó una junta militar que finalmente entrega el poder de Arbenz al coronel Carlos Castilla Armas. Arbenz dijo en su discurso inicial: nuestro gobierno se propone iniciar el camino al desarrollo económico de Guatemala, teniendo hacia los 3 objetivos fundamentales siguientes: convertir nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente, convertir a Guatemala de país atrasado y de economía predominante semifeudal en un país moderno y capitalista. De acuerdo con su plan de gobierno, Arbenz tomó las siguientes medidas. Presentó al Congreso la iniciativa de la Ley de la Reforma Agraria, misma que fue promulgada por el Congreso de la República mediante el Decreto 900. También inició la construcción de la carretera que conduce de la ciudad de Guatemala al Atlántico, la cual lleva su nombre desde el 2012, por decreto del presidente Álvaro Colón. También comenzó la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla, en donde se encontraba el puerto Matías de Gálvez, para competir con Puerto Barrios. Principió los estudios para la planta de generación Jurún-Marinalá. En este contexto también se incrementó la división y la radicación de los revolucionarios, estimulada por su política social. Por otra parte, el sistema judicial ya tenía problemas para ajustarse a la rapidez del camino iniciado por las reformas de Arévalo, lo cual se hizo más evidente y grave a raíz de los conflictos generados por la reforma agraria, impulsada por Arbenz, ya que ésta afectó a intereses económicos, sociales y políticos de gran envergadura en la medida que el 22% de la población poseía 70% de las tierras cultivadas.